la 1:17 de la tarde. Continuamos en la rotativa del aire de RPP Noticias y justamente sobre esta reunión que sostuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, con el dictador venezolano Nicolás Maduro en México, vamos a conversar con el exministro de Relaciones Exteriores, el ex canciller Luis González Posada. Señor González Posada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlo, a las órdenes. En principio, embajador, preguntarle si este tipo de reuniones no agendadas entre presidentes en foros internacionales, como ha sido el de México, es habitual. Sí, esas reuniones son habituales, ¿no? Lo que pasa es que el mensaje que envió Bellido fue un mensaje envenenado. Porque debe entender que se había producido una reunión clandestina entre el presidente del Perú y el dictador venezolano. Eso no estaba en la agenda y yo estoy seguro que en su momento le iba a informar la Cancillería, pero Bellido en su objetivo de desautorizar al ministro de Relaciones Exteriores y al viceministro, que no reconocen al dictador Maduro que él protege y auspicia, puso un correo en ese sentido, abriendo un marco especulativo bastante grande, ¿no? Eso ha sido, digamos, el origen de esta crisis, pero más allá de este hecho, permítame decirle que a quien haya respetado el primer ministro ha sido el presidente de la República, porque ha intervenido en un área que no es de su competencia. De acuerdo a la Constitución, quien dirige la política exterior es el jefe de Estado, y el canciller lo implementa. De tal manera que Bellido ha cruzado la línea roja, ha intervenido en un tema que no es de su competencia y ha exigido la renuncia del ministro y del viceministro, pasando por encima del presidente de la República. Es decir, esto es bien importante lo que menciona. Es decir, no hay ningún problema en el hecho que el presidente Pedro Castillo se haya reunido en una reunión, un foro internacional con el dictador Nicolás Maduro, así esto no haya estado en la agenda, pero entiendo que a quien le correspondía informar de esta reunión era al propio canciller Maurtua o al propio presidente de la República, que han sido parte pues de esta primera gira internacional. En ningún momento esto le correspondía al presidente del Consejo de Ministros que estaba en Perú. Así es, menos aún cuando esa declaración forma parte de un cuestionamiento severo al vicecanciller, que ha dicho algo que es cierto. No, nosotros no reconocemos al dictador Maduro como presidente de la República desde el día 5 de junio de este año. Ni nosotros ni 12 países de América, que observamos esa elección como fraudulenta y que además hemos denunciado en múltiples foros internacionales las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y un punto adicional, el Perú forma parte del grupo de países, entre ellos, hasta donde recuerdo, Brasil, Paraguay, Chile, que son parte de la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Maduro que se está viendo en la Corte Penal Internacional. De tal manera que el hecho de que casualmente conversen dos personas no significa un reconocimiento, y por otro lado no implica que el primer ministro falta respeto al Cancillería. Hay que recordar, señor González Posada, que el propio expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el dictador de Corea del Norte, y esto no implica que reconozca. Así es, son reuniones que ocurren. Nosotros lo que vemos es el escenario que sale en televisión, ¿no? Que es la asamblea formal, pero evidentemente en todos esos días hay almuerzos, desayunos, comidas, encuentros, conversaciones de diferentes índoles. Yo estoy seguro que en su momento iba retornando a Lima y informar el canciller, pero el primer ministro se adelantó lanzando, como dije, un dardo envenenado, ¿no? ¿Hace bien la Comisión de Relaciones Exteriores al citar al canciller Maurtua para que explique justamente estos hechos o más bien debería citar al presidente del Consejo de Ministros? Mire, yo creo que hace muy bien, porque para eso están las comisiones de Relaciones Exteriores, para conocer sobre diferentes tópicos que pone en marcha la Cancillería. Hace muy bien, más aún, cuando tenemos situaciones delicadas como, por ejemplo, que se haya liquidado el Grupo de Lima y que se haya dicho que en adelante
nuestra relación es directamente con el presidente Maduro. ¿Quién lo ha dicho? No lo ha dicho el presidente, no lo ha dicho el canciller, no lo ha dicho el vicecanciller, lo ha dicho el señor representante del Perú en la OEA, Harold Forsyth, un anuncio que no le corresponde hacer a él. Entonces hay muchos puntos que tienen que explicar, porque son puntos que van dando vueltas en los medios de comunicación. Una última pregunta, señor González Posada, muy breve. Es bastante clara la posición de Cancillería, del canciller Maurto y del vicecanciller cuando se les pregunta sobre el tema Venezuela. ¿Le parece clara la posición del propio presidente de la República, Pedro Castillo? No, me parece confusa. Yo me imagino que está maniatado por el partido de gobierno de no tener mayor precisión, pues ya lo debe hacer. Y yo quiero recordar, por ejemplo, que hasta el día de hoy sigue siendo embajador, reconocido representante del presidente Guaidó. No se le han retirado las credenciales. Ni se han otorgado credenciales a un representante de Maduro, ni tenemos acreditado embajadores nuestros en Venezuela, ni ellos tienen acreditado embajador en el Perú. De tal manera que ahí hay un campo minado, un campo confuso, que es muy importante dirimirlo, porque de por medio está, ¿reconocemos o no reconocemos a una dictadura que ha cometido actos de barbarie y que ha sido censurado numerosas veces, no solamente por los gobiernos peruanos, sino por el propio Maduro, en múltiples declaraciones públicas? Entonces es un tema rispioso, y yo me imagino que en este tema se juega el todo por el todo el partido de gobierno, porque ellos están sometidos ideológicamente al Foro de San Pablo, a los gobiernos de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Y ese es su objetivo, de tomar relaciones exteriores. Vamos a esperar a ver qué posición toma ya concretamente el presidente Pedro Castillo. Hoy no ha habido Consejo de Ministros. Me permite, yo no creo que le quede otra opción que aceptar la renuncia del primer ministro, si no se habrá perdido completamente el principio de autoridad. Muchísimas gracias, señor Luis González Posada, exministro de Relaciones Exteriores.